La temperatura es una medida de calor o energía térmica de las partículas de un cuerpo o una sustancia. La temperatura no depende del número de partículas de un objeto ni de su tamaño. Es una forma de representar el movimiento de las partículas de dicha masa. Es decir, que si las partículas están en mayor movimiento y expandidas, significa que posee una temperatura alta. Por lo contrario, si sus partículas están sin movimiento y agrupadas, su temperatura es baja. Por ejemplo, la temperatura de una olla pequeña de agua hirviendo es la misma que la temperatura de una olla grande con agua hirviendo, a pesar de que la olla sea mucho más grande y tenga millones y millones de moléculas de agua más que la pequeña. Calor específico. El calor específico es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Esta se mide en varias escalas. Puede ser Celsius, Kelvin o Fahrenheit. En general, el valor del calor específico depende del valor de la temperatura inicial. Estados de la materia. Los estados de la materia son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Los sólidos. En los sólidos, las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar, solo se mueven unas al lado de otras. Los líquidos. En los líquidos, las partículas están unidas, pero la fuerza de atracción son más débiles que en los sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, por lo cual se deslizan unas sobre otras. Los gases. En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. El plasma. Existe un cuarto estado de la materia llamado plasma, que se forma bajo temperaturas y presiones extremadamente altas, haciendo que los impactos entre los electrones sean muy violentos, separándose del núcleo y dejando solo átomos dispersos. El plasma es así una mezcla de núcleos positivos y electrones libres, que tienen la capacidad de conducir electricidad. Un ejemplo que podemos observar en el universo es el Sol. Transferencia de calor. La transferencia de calor ocurre por tres mecanismos principales que son conducción, convección y radiación. La conducción es una forma de transmisión de calor que se da en los sólidos, en los cuales la energía térmica en forma de energía cinética se propaga por vibración de partículas. Las moléculas que vibran le transfieren energía a otras con menor energía y vibración. Por ejemplo, si le acerca una cuchara metálica a la flama de una estufa, en breve tiempo toda ella se calentará, tanto que no será posible sostenerla. La convección. La convección se caracteriza porque se produce por medio de un fluido, líquido o gas que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección en sí es el transporte de calor por medio de movimiento del fluido. Por ejemplo, al calentar agua en una olla, el agua en contacto con la base de la olla ascenderá, mientras que el agua de la superficie, que está fría, descenderá y ocupará el lugar de la caliente. La radiación. La radiación es en la que un cuerpo caliente emite energía que puede actuar sobre otro sistema a través de ondas electromagnéticas. El Sol y las demás estrellas emiten ondas electromagnéticas de diferente longitud de onda y frecuencia. Las que llegan a la superficie terrestre corresponden a las infrarrojas, la luz visible y los rayos ultravioletas. La luz de un foco, la llama de una fogata, la flama de una vela. Emite luz visible, por eso los utilizamos para ver, pero también emiten radiaciones infrarrojas que nos calientan. Si alguien aproxima las manos a una fogata, en un rato se calentarán,
por una transferencia de calor por radiación. Un ejemplo son los calefactores eléctricos, que usan la transferencia de calor por radiación para calentar el ambiente. Un ejemplo de conducción es la cocina, que calienta la olla mediante el fuego. Un ejemplo de convección es el agua hirviendo, en el cual el agua caliente de la base sube mientras que el agua fría de la superficie baja constantemente, produciendo así las burbujas. Un ejemplo de radiación es el microondas, que calienta los alimentos por medio de ondas electromagnéticas.